chicos, otro tema muy importante dentro del estudio de la psicología es el aprendizaje, ¿no? Incluso nosotros antes de nacer ya estamos aprendiendo en el claustro materno. Hay investigaciones que dicen que en la etapa fetal, en el periodo de gestación de la madre, el feto puede aprender mediante ciertos condicionamientos de orden clásico, puede aprender, por ejemplo, a reconocer la voz de la madre, a reconocer la voz del padre, a reaccionar frente a algún sonido, ¿no? El aprendizaje no solamente se da en el aula, ¿no? En el estudio, en la universidad, en la academia, en el colegio, sino que en todo momento estamos aprendiendo, ¿no? Incluso decíamos desde que antes de nacer estamos aprendiendo, y el aprendizaje no solamente abarca un aprendizaje tipo cognoscitivo, de tipo teórico, sino que el aprendizaje es variado, ¿no? Puede ser un aprendizaje motor a través de ciertas habilidades físicas, como saltar, como correr, o también de repente habilidades, pues obviamente aprendizajes de tipo motores, o afectivos, ¿no? O sociales. El aprendizaje ha sido estudiado por muchas ramas, por la pedagogía, por la neurociencia, pero sin embargo el estudio científico del aprendizaje lo tiene la psicología. ¿Qué entendemos por aprendizaje? El aprendizaje es un proceso en virtud del cual la experiencia, y por experiencia entendemos a la práctica, al ejercicio, ¿no? A la ejercitación, al estudio, etc. La experiencia produce cambios en el comportamiento, y dichos cambios en el comportamiento y la conducta son relativamente permanentes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que lo que uno ha aprendido difícilmente lo va a olvidar. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué lo que uno aprende difícilmente lo va a olvidar? Porque cuando uno aprende en el cerebro, se establecen engramas. ¿Recuerdan ustedes en el tema de memoria el engrama? El engrama era la zona física del cerebro que se alteraba cuando uno recordaba. Había una neurona que conectaba con otra neurona y establecía un nuevo camino neurológico. Eso es justamente el engrama. Y cuando uno aprende, hay un engrama en el cerebro. Es decir, que el aprendizaje se transforma, se traduce en algo físico. Y borrar esto que es físico es muy complicado. Es por eso que el aprendizaje, muchachos, resulta siendo relativamente estable, relativamente permanente, porque todo aprendizaje produce un cambio estructural físico en el cerebro. ¿Cómo se define el proceso del aprendizaje? Como un proceso en el cual la experiencia produce cambios casi permanentes en la conducta y en la capacidad. Quiere decir que antes de la experiencia yo no sabía, yo no podía, pero después de la experiencia mi comportamiento ha cambiado y mi capacidad también ha cambiado. A eso se llama aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje puede ser visto como un producto o como un proceso. El aprendizaje como producto dice que todo aprendizaje es visible. Todo aprendizaje produce un cambio visible en el comportamiento. Va a cambiar mi conducta, mi comportamiento va a cambiar. Es un cambio en la variable R. Si ustedes recuerdan, este esquema es un esquema conductista. Lo planteó John Watson. El esquema estímulo-respuesta. Para el modelo conductual, el aprendizaje es un cambio en la conducta. Cuando uno aprende, se traduce en comportamiento. ¿Ok? Este modelo fue explicado por estos conductistas, por John Watson, por Iván Pavlov, por Burrus Skinner, etc. El aprendizaje es un cambio en el comportamiento, es un cambio visible. Todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, modelo conductual, el aprendizaje como producto. Pero el otro modelo es el modelo cognitivo, que dice que el aprendizaje es un cambio ya no en la conducta, sino un cambio en los procesos mediadores. Acá, en la variable O. El modelo cognitivo plantea el esquema EOR, estímulo, organismo, respuesta. Y para todo modelo cognitivo, el aprendizaje es un cambio mental, interno en los procesos mediadores, y no siempre se traduce en un cambio en la conducta, pero sí la capacidad de cambiar. Antes no podía hablar y ahora hablo. Y este aprendizaje de poder hablar me va a permitir a mí adquirir capacidades como hablar o leer en otro idioma. ¿Entender? ¿Ok? Este modelo cognitivo fue estudiado por Piaget, Jean Piaget,
por Jerome Brunner, por David Ausubel, por Jacobo Vygotsky, etc., ¿no? Entonces vemos que el aprendizaje ha sido explicado por dos grandes teorías, por la teoría conductista y por la teoría cognitivista. Estos enfoques teóricos los vamos a ver posteriormente, ¿no? Bien, entonces vemos que todo aprendizaje, chicos, produce un cambio en la conducta, pero resulta que no todo cambio de conducta es un aprendizaje. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso que todo aprendizaje produce un cambio en la conducta y no todo cambio de conducta es un aprendizaje? Lo que pasa es que, sí, es verdad, todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, en el comportamiento, pero no todo cambio de comportamiento puede ser llamado aprendizaje. Así, profe, claro, pues, por ejemplo, los reflejos son un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. Para que una conducta sea considerada aprendizaje, debe reunir las siguientes características. Por ejemplo, todo cambio de conducta, todo aprendizaje, produce un cambio en la conducta. Dicho cambio en la conducta tiene que ser relativamente estable, relativamente permanente. ¿Ok? Y siempre como resultado de la experiencia. Yo pregunto, chicos, ¿por qué? ¿Por qué los reflejos no pueden ser considerados aprendizaje? Los reflejos son un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué los reflejos no son aprendizaje? Porque los reflejos no son adquiridos. Los reflejos no dependen de la experiencia, no dependen de la práctica, del ejercicio. Los reflejos son conductas innatas, connaturales. Nacemos con reflejos. No ha sido aprendido, no ha sido adquirido, ni tampoco es permanente. Pasan unos cuantos meses y desaparecen estas conductas. Por lo tanto, no cumplen con las características del aprendizaje. Por lo tanto, los reflejos no pueden ser considerados aprendizaje porque no son relativamente estables ni tampoco son producto de la experiencia. ¿Y por qué la maduración tampoco es considerado pues aprendizaje? Chicos, ¿por qué la maduración es aprendizaje? La maduración es un cambio en la conducta. Cuando uno madura hay un cambio en el comportamiento. Claro, pero este cambio, como en el caso anterior de los reflejos, tampoco ha mediado la experiencia. Porque la maduración no depende de la experiencia. Por ejemplo, para madurar hay que practicar, hay que estudiar, hay que ejercitarnos. ¡No! Llegado a cierta edad, el comportamiento solito va a comenzar a cambiar, sin ningún entrenamiento. Llegado a los 12 años, la niña y el niño, la niña comienza a menstruar, el niño comienza a eyacular. ¿Qué? ¿Practicó para eso? No, no practicó. Llegó a esa edad y solito comenzó a cambiar su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Llegó a cierta edad, el comportamiento cambia, es decir, que hay una especie de programación genética dada por la especie. La maduración es un cambio en el comportamiento, pero no es aprendizaje porque no ha habido experiencia. ¿Me dejo entender? O sea, decimos que todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, pero no todo cambio de conducta es un aprendizaje. Los reflejos, la maduración no son aprendizajes, pero sí hay cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. Y también, por ejemplo, los estados temporales que atraviesa el organismo, hay cambio en el comportamiento y la conducta, pero no es aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué es un estado temporal? Por ejemplo, cuando estamos enfermos, no es COVID porque es algo, una desgracia, se puede decir, o estamos con la gripe, o estamos de repente con un dolor de cabeza, o estamos tristes, estresados, o estamos de repente desmotivados, o bajo la ingesta, bajo los efectos de una sustancia psicotrópica, volátil, alucinógena, el comportamiento va a cambiar. Una persona está mareada, su comportamiento cambia. Cuando está triste, su comportamiento cambia. Cuando está enfermo, su comportamiento cambia. Pero aprendió a estar enfermo, aprendió a estar borracho, aprendió a estar triste, aprendió a estar estresado. No, está atravesando un estado temporal. Pasado el efecto de la enfermedad, de la tristeza, de la desmotivación, basado el efecto de la sustancia psicotrópica, el alcohol, su comportamiento que había cambiado va a regresar a su estado habitual. No ha aprendido. Está atravesando un estado temporal que no es aprendizaje. ¿Me dejó entender o no?
Entonces, los reflejos, la maduración, los estados temporales son un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje porque no cumple todas las características para ser considerado un aprendizaje. ¿Y a qué me refiero yo con estado de adaptación sensorial? ¿Qué es un estado de adaptación sensorial? Cuando en la adaptación veíamos, decíamos, por ejemplo, que los sentidos, los receptores se adaptan, ¿no? Pierden la sensibilidad para captar un estímulo cuando están sometidos a un estímulo de forma prolongada. Por ejemplo, decíamos el ejemplo de la bomba pestosa, ¿no? Si yo agarro una bomba pestosa y estoy en el salón, la gente se desespera, no puede, no, sale por la ventana porque el olor es insoportable. Pero pasan los minutos y la gente ya no huele nada, ya no capta nada. Igual sucede con tu colonia, te bañas bien chévere en la mañana, te echas tu perfume, tu colonia, qué rico huele mi colonia, pasa media hora y ya no hueles nada. Y llegas al colegio, a la academia, y tu amigo o tu amiga te dice, oye, qué rica colonia, y tú no hueles nada, pero él sí lo huele. Y después de media hora tampoco él lo olerá. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado al olor. Cuando uno está sometido a un estímulo de forma constante, permanente, pierde la sensibilidad, pierde esa facultad de poder captar el estímulo. Eso se llama adaptación sensorial y esa capacidad no es aprendida. Es una función propia de los receptores de acoplarse, de ajustarse, acondicionarse a un estímulo constante. Entonces, en estas conductas hay un cambio en la conducta, pero no son aprendizajes. Entonces, con esto yo quiero explicar de que el aprendizaje produce sí un cambio en la conducta, pero no todo cambio de conducta es un aprendizaje.